¿Cómo están? En esta semana vamos a estar estudiando un poco más sobre la carta de 2 de Corintios y nos toca ver capítulo 8 y capítulo 9 de 2 de Corintios. El tema para la semana es el siguiente: la señal de una iglesia que crece y es sana, su generosidad en las ofrendas. O sea, una señal de que una iglesia quiere crecer y que está sana hacia adentro está en relación con cuán generosa es con las ofrendas. Es interesante porque este tema a veces no se lo enseña mucho. El tema de la generosidad y la mayordomía es fundamental en la vida de nosotros como creyentes. Y Pablo, a través de los capítulos 8 y 9 de 2 de Corintios, nos va a presentar y nos va a dar enseñanzas muy importantes acerca de por qué es necesario aprender y cuál es el propósito de la generosidad. Entonces, vamos a leer el texto o porciones del texto. Por lo menos yo lo voy a ver en la versión NTV, que me parece más apropiada y más fácil a su vez de leerla. Dice así: ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosa de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. Y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en las ofrendas para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros tal como Dios quería. Así que le hemos pedido a Tito, quien los alentó a que comenzaran a dar, que regrese a ustedes y los anime a completar este ministerio de ofrendar. En esta primera parte de lo que leemos de Pablo, me llama la atención que él se dirige a la iglesia de Corinto, pero les hace ver o le pone como ejemplo otra iglesia, que es la iglesia que está en Macedonia. No nos olvidemos que está hablando de pequeños grupos de creyentes que viven en sus casas y que se reúnen cada tanto en formato de iglesias hogareñas. Entonces, Pablo le está hablando a las iglesias que están en Corintio y les hace ver el ejemplo de los macedonios. Y me llama la atención que nos dice Pablo que las iglesias de Macedonia están pasando por aflicciones, por pobrezas, que están en medio de persecuciones, pero aún así ellos están gozosos y eso se manifiesta en la generosidad. Y lo que sí me cautiva es cuando yo leo el versículo 4, que dicen que ellos nos suplicaron una y otra vez en tener el privilegio de participar. Estudiaba esta palabra y básicamente esa palabra significa suplicar, rogar, pedir en forma extensiva y muchas veces ser parte de algo. O sea, la iglesia de Macedonia, los hermanos de ahí, solicitaban y rogaban, por favor, déjenos participar con las ofrendas. Ahora, algunas cosas que tenemos que aprender. Primero, las ofrendas no es para Pablo ni para el ministerio de Pablo. Las ofrendas son para todos aquellos pobres que viven en Jerusalén. ¿Se acuerdan en el capítulo 2 de Hechos que decían que ellos tenían todas las cosas en común y las dividían y las repartían entre ellos? Bueno, habría gran persecución, aflicciones por los que seguían a Jesús, confiscaban sus bienes, los asesinaban, los ponían en la prisión y muchos perdían todo. Entonces empezaron a vivir en comunidades, familias enteras, se mudaban a vivir con otros y así el que tenía algo lo vendía y trataba de ayudar a los hermanos que estaban en necesidad. Y esto siguió por muchos años. Y es por eso que Pablo en su corazón dispone en poder ayudarles a estos hermanos para paliar un poco su necesidad. Y las iglesias de Macedonia dice, por favor, rogaban Pablo, déjanos participar. Y es como si Pablo, sus colaboradores le dijeran, ustedes no tienen necesidad, ustedes son pobres, están en una situación de dificultad, también están siendo perseguidos, no es necesario. Pero ellos decían, no, nosotros queremos ser parte.
Y a mí me hace pensar, y te pregunto a vos también, ¿cuándo fue la última vez que vos pediste o rogaste por favor participar de una ofrenda? ¿Cuándo fue la vez que dijiste, déjame participar, quiero dar, quiero realmente participar y colaborar con esto? Es algo que debemos aprender, ¿no? A veces vemos la ofrenda como algo demandante, lo hacemos en automático, llega el domingo, uy, tengo que ofrendar, a veces nos da ganas de ir al baño justo cuando va a pasar a dar la ofrenda y cosas así, pero acá nos hace ver Pablo una necesidad real y le anima a los corintios y dicen, miren el ejemplo de los macedonios, que ellos ruegan, por favor, participar de ello. Y le sigue hablando a los corintios y dice, dado que ustedes sobresalen en tantas maneras, en su fe, sus oradores talentosos, sus conocimientos, su entusiasmo, el amor que reciben de nosotros, quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. No estoy ordenándoles que lo hagan, pero pongo a prueba qué tan genuino es su amor al compararlo con el anhelo de otras iglesias. Entonces está usando esa comparación y le está animando a los corintios a que puedan ellos ofrendar. Seguramente la generosidad de los macedonios en medio de la persecución y la pobreza ayuda a los otros hermanos o le va a ayudar a pensar, porque los corintios estaban en una situación económica mucho mejor, mucho más acomodada, como lo vimos al comienzo, es una ciudad de muchos puertos, donde hay recursos, donde hay gente de buen pasar económico, donde hay magistrados, entonces tienen cómo dar. Y el hecho de los maestros itinerantes y las falsas doctrinas que vienen a ellos no son que son maestros que se presentan por ahí, son maestros que los mismos corintios pagan para ser enseñados y le están enseñando falsa doctrina. Pablo mismo, él no quiso ser sostenido económicamente por los corintios para no tener que deberle algo y después hacer lo que los corintios le impongan, porque ellos, el que pone la plata es el que tiene derecho a solicitar cosas, ¿verdad? Pero Pablo trabaja, decide trabajar para ser sostenido y darle ejemplos a ellos. Entonces, Pablo está hablándole al corazón para que estos corintios también, viendo a aquellos que están en peor situación de ellos, están ofrendando y en forma generosa y pidiendo por favor dar, ellos también se animen con esto. Ahora dice, sacando el primer ejemplo que es la iglesia de Macedonia, le va a dar un segundo ejemplo que quizás es el más importante. Dice a partir del verso 9, ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Y esto nos trae a colación ese himno en Filipenses capítulo 2, donde nos dice que el Señor, siendo rico, se despojó de todo, estando en las moradas celestiales, decidió vivir acá en la tierra. Y vivió no como en un palacio, no como alguien a cada lado, sino que vivió como pobre. La escritura nos dice que el Señor no tenía dónde vivir, nos dice que no tenía dinero, que lo que él tenía vivía de las ofrendas, de lo que los otros le daban, de la comida que otros preparaban, de la gente que lo invitaba a comer, de los barcos que les prestaban. O sea, siempre vivió de prestado, vamos a decir así. Y es una gran lección para nosotros. Nosotros vivimos en una sociedad actual, en los tiempos en los que no queremos ser pobres. Vemos que ser pobre es dar algunos pasos atrás. Vemos que ser pobre es no ser digno. Vemos como algunas iglesias enseñan que como cristianos no podemos ser pobres porque tenemos un Padre que es rico y nos quiere dar todas las cosas. Y tenemos que empezar a desenterrar esas ideologías que no son acordes a lo que enseña la Biblia. El Señor se hizo pobre. Él es el dueño de todo, el sostenedor, el que creó todas las cosas y se hizo pobre. Y se hizo pobre por amor a nosotros. ¿Acaso no nos está permitido ser pobres por amor a otros? ¿Acaso está mal empobrecerse o tener algo menos porque estamos ofrendándole más a Dios? Pregunta que podemos hacerlo nosotros. Pero Pablo continúa y dice en el versículo 10, este es mi consejo. Sería bueno que completaran lo que comenzaron hace un año. El año pasado ustedes fueron los primeros en querer dar y fueron los primeros en comenzar a hacerlo.
Ahora deberían terminar lo que comenzaron. Que el anhelo que mostraron al principio corresponda ahora con lo que den. Den en proporción a lo que tienen. Todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo. Y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. La situación es similar a esos, por ejemplo, programas que hay, o a veces en la iglesia misma dice, vamos a comprar sillas, y eso va aparte de la ofrenda, y es una ofrenda que usted puede dar si quiere colaborar con esto. Y a veces nos comprometemos y decimos, bueno, 3 meses, yo voy a dar 3 meses, o yo voy a dar 6 meses, y quizás da uno, dos, y después deja, o dice que va a ser parte y después deja de dar. Bueno, aquí a los corintios, cuando Pablo le anima a ellos a ser parte de la ayuda a los hermanos que estaban en Jerusalén, los corintios dijeron, nosotros vamos a apoyar y nosotros vamos a estar. Y comenzaron a hacerlo, pero por una situación que no sabemos qué, pareciera ser que ha dejado. Entonces Pablo le dice, deben terminar lo que han comenzado. Si se han propuesto y han hecho un compromiso de ofrendar X cantidad o por determinada cantidad de tiempo a una obra o a algunos hermanos, por favor, cumplan su palabra y háganlo. Y esto es lo que Pablo los anima a los corintios a continuar. A veces cuando, como en nuestro caso, vivimos por fe, vivimos las ofrendas, es difícil porque hay hermanos que se comprometen, a veces anualmente, o a veces sin tiempo, y dicen, yo te voy a estar ofrendando mensualmente X cantidad de dinero, y a veces lo hacen un tiempo y después se olvida. Y la verdad que uno no puede andar por detrás recordándole, ¿te acordás que vos dijiste que no iba a dar? ¿Qué pasó con la ofrenda este mes? ¿Será que no vas a enviar? Hace 2 meses que no nos mandas la ofrenda. Necesita algo, te sugirió algo. Es algo que uno no puede hacerlo porque es un pacto entre él y el Señor, ¿verdad? Entre esa persona y el Señor. Pero sí somos afectados los que viven por fe cuando un hermano se compromete a dar y no lo hace, como era el caso de los hermanos pobres, estos que estaban en Jerusalén, que contaban con esas ofrendas, que los corintios estaban ahora, no sabemos si dudando o con ganas de no cumplirla. Y Pablo los anima a que sí lo hagan. Ahora, ¿cómo es la ofrenda, la intensidad, cuánto y demás? Nosotros creo que ya venimos aprendiendo y si recuerdan la enseñanza que nos dio el misionero Juan Palacios, en el Antiguo Testamento había montos y ese monto iba del diezmo hasta las ofrendas de los primeros frutos, las ofrendas para el templo, las ofrendas para el levita y demás, que nos lleva un 30-33% del sueldo. Si vos o usted tendría que ofrendar el 33% de su sueldo, ¿cómo lo sentiría? Se sentiría como que esto es como el AFIP, ¿verdad? Que nos está sacando parte, nuestras ganancias, la está sacando para ellos sin hacer nada. Por eso en el Nuevo Testamento nunca se habla de montos, nunca nos dice qué porcentaje. Es más bien, nos hace una invitación a mirar lo que hace el Señor, a mirar lo que es la iglesia, a mirar las necesidades de hacer parte de la obra de Dios y nosotros como colaboradores, como co-trabajadores, somos parte dando conforme a nuestro corazón. Pero sí en 1 Corintios capítulo 16 Pablo da cierto orden en cómo debe hacérselo. Y ahí en 1 Corintios capítulo 16, que es la carta que antes le había enviado, dice en el versículo 1, en cuanto a la ofrenda por los santos, o para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiere designado por carta, a esto enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irá conmigo. ¿Qué nos enseña Pablo acá? Nos enseña, primero, dice, cada primer día de la semana las personas debían poner aparte algo, no dice cuánto, pero algo. Pero sí nos dice según haya prosperado. O sea, los que trabajan por tanto, los que trabajan por día, los que trabajan por semana, o los que trabajan haciendo ciertos trabajos, es más fácil separar eso que prosperen en la semana.
Si un electricista hace un trabajo en la semana, bueno, en función de ese trabajo debe separar. Si le salieron 3, 4 trabajos, en función de los trabajos que ha hecho. Si has tenido algo que quizás has vendido y has vendido un vehículo o una cosa que tenías para la venta, bueno, también debería ser parte de eso, ¿verdad? Cuando uno es asalariado y trabaja mensualmente, es más fácil, dice uno, bueno, separo todo el monto una sola vez cuando cobro y después los divido en 4 semanas, o bien cada semana tengo designado qué es lo que voy a dar. O sea, no tiene que ser una cosa de urgencia, de justo meter la mano al bolsillo a ver qué tengo, porque a veces uno se olvida la billetera, a veces no lleva suficiente dinero, a veces lo gasta en el camino, lo que fuera, sino que tiene que estar preparado, separado. El primer día lo separa, lo pone aparte y después lo lleva. En esa época no se llevaba la ofrenda a la iglesia. Las iglesias son casas, entonces ellos se reunían así. Lo que decía, separaban la ofrenda por meses, 6 meses, 9 meses, de acuerdo a cada cuánto visitaba Pablo o enviaba a sus emisarios, y cuando ellos iban le daban todo ese monto. Eso hicieron la iglesia de Macedonia. Y eso tendrían que haber hecho ellos durante el año anterior que habían estado. Ellos ya tendrían que haber estado separando, poniendo eso aparte, para que cuando vaya se le dé y solamente se recoge la ofrenda y se pasa a Jerusalén. Lo otro que vemos también es que Pablo dice que ese emisario iba a ir con carta de él. O sea, cualquiera podría presentarse y decirle, vengo de parte de Pablo a buscar las ofrendas. Y vaya a saber si es que algunas veces lo hicieron en su nombre y no era para él ni para la obra. Pero Pablo dice, la persona que vaya va a ir con mi carta. Y después esa persona lo va a llevar a Jerusalén. Y si es necesario que yo lo acompañe a Jerusalén, también iré yo con ellos. Pero es muy importante esto de ofrendar. Es un ejercicio que nos ayuda a nosotros y que no tiene que ser algo a la ligera, tiene que ser pensado, meditado, tiene que ser orado también para que pueda en cierta forma llevarle un olor fragante a Dios. Hay que ver también cómo es la ofrenda, si uno trabaja, si dos son los que trabajan, si trabajo a tanto, si trabajo por mensual, todos esos factores se tienen que tener en cuenta para ofrendar. Y en el versículo a continuación, Pablo le dice que den en proporción a lo que tienen. Dice, todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo, dice el versículo 12. Y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Claro, con eso no quiero decir que lo de ustedes den, que los que ustedes den deba hacerles fácil la vida a otro y difícil a ustedes. Solo quiero decir que debería haber cierta igualdad. Ahora mismo ustedes tienen en abundancia y pueden ayudar a los necesitados. Más adelante ellos tendrán en abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pasen necesidad. De esta manera habrá igualdad. Entonces la enseñanza de Pablo es, no se comprometan a dar y a prometer algo que no tienen, algo que nunca van a tener, que no saben si realmente va a tener eso que ustedes se comprometen a ofrendar, sino den lo que tengan. No quieran sobresalir sobre otros prometiendo cosas que no tienen para darle. Y tampoco cuando den piense que le están dando para que el otro viva de arriba, en otras palabras, sino que deben saber que esas personas pasan por dificultades y le estoy dando a esa persona, ayudándole, y en el futuro quizás cuando yo esté en una necesidad, esa persona me va a dar a mí. Entonces habla de la comunión, comunión entre los creyentes, comunión entre la familia, comunión entre las iglesias, también entre los hermanos. El principio aquí es el principio de igualdad. El que tiene dos trabajos, el que tiene un mayor ingreso, tiene que dar más que el que tiene uno o el que vive con lo justo. Todos tienen que dar. El Señor no mira el monto. Lo que mira es el corazón, lo que mira es el gozo. Pero es indudable que si uno tiene más, tiene que dar en proporción a eso más que tiene, ¿verdad? Y si tiene menos, dé hasta donde se pueda dar. Pero ambos están llamados a dar. Una de las cosas que en mi vida aprendí mucho es que cuando a veces uno tiene más o menos estipulado qué es lo que gasta por mes
y de pronto aparece una ofrenda, de pronto aparece un dinero que no estaba en el radar y que es bueno y que suma, y uno se empieza a preguntar, bueno, ¿qué hago con esto? Porque la verdad que ha sido una bendición, Dios me lo proveyó, y uno pone a pensar, bueno, voy a mejorar esto, voy a construir acá, voy a cambiar, no sé, el vehículo o lo que fuera que uno quiera hacer, compra un electrodoméstico, pero sí, yo he aprendido algo. Si uno tiene las necesidades satisfechas, ¿verdad? Y de pronto nos entra un dinero de la nada, así que no estaba estipulado, lo más probable es que el Señor nos esté dando eso porque hay alguien en necesidad. Entonces es momento de mirar alrededor, empezar a pensar, orar y decir, Señor, ¿para qué me das esto? ¿Es para mí o hay alguien que necesita? Entonces tener que estar con el radar atento, pensando en alguien que pueda tener alguna necesidad y decirle, ah, el Señor me ha dado esto para que se lo pase a alguien. Porque muchas veces el Señor nos da para que nosotros seamos canales de Él y podamos ofrendar algo. Entonces, cuando surja esta oportunidad y de pronto no sepamos qué hacer con el dinero, estamos pensando, ¿qué voy a hacer con esto? Es bueno pensar primero, ¿no será que hay alguien en necesidad y que el Señor me lo da? Porque es muy probable que eso suceda. Por último, en el versículo 15, y hoy día se preguntaba sobre esto, dice, como dicen las escrituras, a los que recogieron mucho, nada les sobraba. Y a los que recogieron solo un poco, nada les faltaba. Cuando nosotros nos preguntamos de dónde viene esa enseñanza tiene que ver con el Antiguo Testamento. Y cuando uno piensa qué es lo que el Señor le daba a ellos y que era gratis y que nada les sobraba ni tampoco les faltaba, obviamente nuestra mente va al maná. Y es eso que en el capítulo 16 de Éxodo nos habla del maná y a partir del verso 16, 15, Moisés da instrucciones al pueblo y le habla de ese maná y dice, este es el pan que el Señor les da para comer. Estas son las instrucciones del Señor. Cada grupo familiar juntará lo que necesite. Recojan 2 litros por cada persona en su carpa. Así que los israelitas hicieron lo que se les dijo. Algunos recogieron muchos, otros solo un poco. Pero cuando lo midieron, cada uno tenía lo justo y necesario. A los que recogieron mucho, nada les sobraba. Y a los que recogieron solo un poco, nada les faltaba. Cada familia tuvo lo que se necesitaba. Miren, si ustedes quieren pensar en una ilustración clara sobre esto, piensen en un cumpleaños y todos los chicos debajo de la piñata, expectante que reviente la piñata para juntar. ¿Ustedes creen que los chicos están pensando, bueno, yo voy a recoger solamente un poco lo que necesito, o nos pongamos de acuerdo y nos dividamos todos los caramelos para que todos tengamos iguales? Nada de eso sucede. Cuando se rompe la piñata, todos se abalanzan para tratar de tener más y ponen la remera y se agarran todo, la cantidad que más puedan, sin importar la otra, que es la ley del más fuerte y el que yo quiero acaparar más. Así pasaba con los israelitas. Cuando comenzó a venir el maná gratis, ellos tenían miedo que no suceda más y salieron y los que y se mataban entre ellos, juntando lo que más podían y todos juntaban y se llevaban y juntaban y lo ponían adentro y volvían a juntar más y así, pensando que ellos eran más inteligentes juntando mucho para tener para varios días. Pero grande fue la desazón cuando el otro día ellos fueron a ver todo lo que habían guardado y estaba podrido. Porque así pasaba con el maná. No duraba hasta el día siguiente, se podría. En cambio, claro, había otros que no tenían la capacidad de juntar mucho y juntaban o intentaban, pero en medio de esa vorágine en que eran empujados por otros para juntar el maná y demás, juntaban menos de lo que necesitaban. Pero el milagro estaba en que eso menos que ellos juntaban, comían y se saciaban, o sea, no pasaban hambre. Este versículo tiene que ver con esto y me hace pensar a mí en lo siguiente, ¿no? Cuando uno tiene y tiene bastante y el Señor nos provee y el Señor nos bendice, uno siempre va a tratar de tener más, de acaparar más. Esto es para mí, voy a mejorar esto. Siempre piensa, voy a mejorar esto otro, voy a comprar de más. Pero es difícil que uno piense en los demás. Y cuando tiene poco, uno dice, bueno, ojalá pudiera tener más para dar y demás, pero en realidad que cuando nos da, nos olvidamos de eso.
Entonces, el tema acá pasa en ese equilibrio. El que tiene poco, dé lo que pueda. El que tiene más, dé un poco más de acuerdo a lo que realmente recibe. Y asimismo, no tengamos miedo de empobrecernos. Si es que si yo doy más, yo llevo mi ofrenda, pero justo aparece otra ofrenda o justo aparece otro hermano o alguna necesidad que me entero de un hermano que necesita combustible o necesita comprar algo o le han robado la moto y necesita volver a comprar una moto, lo que fuera. No tengamos miedo de empobrecernos. Si damos más allá de nuestras limitaciones, el Señor es fiel, no nos va a hacer falta nada, no vamos a pasar hambre. Y el que tiene mucho y puede darlo, no tenga miedo de darle y estar pensando, no, es que si le doy, le hago la vida fácil. Y hacemos el dicho eso, decimos eso, yo prefiero en vez de darle el pescado, darle la caña de pescar para que aprenda a hacerlo. A veces es cierto, pero hay veces que necesitamos el pescado también, ¿verdad? Entonces, el Señor es dador de todo, el Señor es el dueño de todo, y cuando nosotros empezamos a vernos, no como los dueños de nuestro trabajo, no como que por medio de mi conocimiento y de mi experiencia y de mis estudios yo tengo lo que tengo porque me lo he ganado, sino me veo como un administrador de Dios, que vivo de prestado, que tengo la vida de prestado, que tengo la familia de prestado, que tengo los recursos y las propiedades de prestado. Me empiezo a ver como un administrador de Dios y en ese caso voy a empezar a administrar mejor. Yo creo que podemos aprender mucho de los macedonios, podemos aprender mucho también de los corintios, pero podemos aprender un montón del ejemplo de Jesucristo que siendo rico se hizo pobre por nosotros. Y estos pasajes nos va a enseñar del propósito de la generosidad y también nos puede llevar a pensar, ¿no? Y a llevarnos a reflexionar en cierta manera. ¿En qué medida estoy practicando la generosidad y la mayordomía cristiana en mi vida? ¿Cómo estoy en eso? ¿Es un área que debo mejorar o estoy bien? Y otra pregunta que me hago para mí mismo y que la extiendo para ustedes. ¿Cuáles son las cosas que me impiden ser más generosos con los demás y con la obra de Dios? ¿Qué cosa me impide ser generoso? ¿Miedo a no tener? ¿Miedo a no avanzar en la vida? ¿Miedo a empobrecerme? ¿Celos? ¿Pensar que quizás el otro va a mal usar lo que yo le dé? ¿Pensar que el otro lo que yo le dé no lo va a usar conforme a lo que dice? ¿Pensar que va a haber un mal manejo de lo que uno da? Nosotros damos al Señor. Él se encarga de todo. Y si somos buenos administradores, Él nos recompensa. Y si somos mal administradores, también nos va a dar lo que corresponde en su momento. La seguimos después con el capítulo 9.